Existen muchos medios técnicos para grabar psicofonías. Evidentemente, yo creo que el más coherente es una grabadora o simplemente un grabador de memoria o de estudio, como yo utilizo, con micrófonos de alta frecuencia, de alta gama, que te pueden llegar a proporcionar un espectro de frecuencia interesante, bueno, ¿no? Pero últimamente, desde hace algunos años, se está introduciendo lo que es la Ghost Box, Spirit Box, o este aparatito que recorre las frecuencias y que deja grabadas psicofonías a modo de ouija electrónica. Bueno, como si se tratase de preguntas-respuestas y todo esto. Bueno, yo personalmente no lo utilizo. Conocí a Frank Samson, que fue el inventor, en el año 2000 y poco, un poquito antes de morir. Este hombre falleció de un infarto y bueno, pues este hombre desarrolló este aparato que lo denominó Frank Box. Y él lo que quería era intentar establecer contacto con seres extraterrestres, pues a partir de una invención que hizo, ¿no? Era un escáner de frecuencias. Bueno, personalmente creo que es una aberración, por eso no lo utilizo. ¿Por qué? Pues porque el sistema de la radio se ha utilizado mucho por los investigadores en la transcomunicación instrumental y bueno, pues yo lo veo interesante, lo veo, a mí me encanta y yo trabajo mucho con él, que es el sistema de transradiocomunicación. Con cualquier aparato receptor de radio, cuando tú lo sintonizas en determinado tipo de frecuencia, puntos muertos que están situados especialmente en determinados lugares, pues puedes llegar a obtener psicofonías interesantes. Este es el método del transradio. Pero claro, no hay voces. Cuando tú coges una Spirit Box, por ejemplo, esto va haciendo un barrido de frecuencias en el cual, bueno, pues va escaneando la frecuencia de la radio. Y esto te puede llegar a producir, pues lógicamente, errores, porque hay locutores hablando, hay música, hay anuncios, cualquier tipo de estas cosas pueden ocurrir y de hecho salen, ¿no? Aparecen en las grabaciones. Sí, a veces se producen casualidades, bueno, pues que es curioso, pero que a veces tiene que ver con la pregunta que he realizado. Son microfragmentos de grabación. Esto no quiere decir nada. A mí personalmente no me da ninguna seguridad y por eso no lo utilizo. No quiero decir que no sirva para grabar psicofonías. Pienso que sí que puede llegar a obtenerse alguna psicofonía, pues por el mismo motivo que se pueden llegar a obtener psicofonías por el método del transradio, porque al fin y al cabo es el mismo. Pero claro, de esta forma, escaneando frecuencias, poniendo puntualmente voces donde no debía haberlas y que te salen locutores por ahí en medio hablando, anuncios, canciones y restos de cosas, pues la verdad es que es bastante arriesgado. Yo personalmente no lo utilizo y no lo recomiendo a nadie, pero quien quiera hacerlo y por experimentar, pues que lo haga. Yo lo he trabajado muchas veces para ver, porque he tenido que experimentarlo y no me da ninguna seguridad. Otra cosa es la ouija. La ouija, podemos decir que es uno de los métodos de transcomunicación, no transcomunicación instrumental, porque no hay una instrumentación técnica, sino que es un tablero donde se establece pues, posiblemente un movimiento a nivel psíquico o a nivel paranormal de alguna manera. Yo pienso que son impulsos neuromusculares por parte de los experimentadores que lo mueven de una forma dirigida por parte de ellos, lo que es el máster, ¿no? El circulito, el vaso o sí, la figura central que se utiliza, o la tableta, vamos. Yo creo que es un sistema muy interesante. A mí me gusta. He realizado cientos y cientos de experiencias ouija con investigadores como Paco Azarín, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores investigadores en el campo de la ouija del mundo. Quiero decir con esto que yo apoyo la técnica de la ouija, soy bastante crítico con algunas de las cosas. Una sesión ouija es muy delicada. Grabar psicofonías en las sesiones ouija es muy arriesgado porque tienes que tener controladas las voces que se producen. Muchas veces pues la gente habla sin querer y bueno, pues no te das cuenta que ha hecho un comentario alguien y por supuesto esto afecta a la grabación. Paco Azarín bautizó el sistema ouijafonía como esas psicofonías que se graban durante las sesiones ouija.
Por supuesto, insisto que esto es muy arriesgado, porque si no lo haces correctamente, pues puedes cometer muchos errores, ¿no? Pero bueno, es una nueva forma de investigación dentro de lo que es la sesión Ouija, ¿no? A mí me gusta, la experimento, no tiene por qué haber ningún problema, al igual que con las psicofonías, tampoco debe de haber ningún tipo de problema. No hay peligros añadidos, simplemente el factor psicológico, el factor de ese estado anímico alterado que puede llegar a producir el hecho de que pues recibas un mensaje de alguien que no te lo esperes y que bueno que te responda una pregunta alguien desde ese otro lado y que no lo esperes. Esto evidentemente pues causa que la mayor parte de veces cuando una persona no tiene experiencia y realiza una psicofonía, pues puede llegarle a causar un trauma, un hecho traumático muy importante. Insisto que esto hay que tenerlo en cuenta, pero no solamente en esto, sino en el campo de la psicofonía, y yo creo que en cualquier otro campo de la vida donde estamos enfrentándonos ante algo que no conocemos, ¿no? Incluso en la propia ciencia, incluso en la propia naturaleza. Cuando no conocemos algo natural, algo que es científico, no podemos llegar a explicar desde un punto de vista práctico qué es lo que ocurre. Y por supuesto en la psicofonía pues tampoco esto ocurre, ¿no? Si no podemos llegar a explicarlo, ¿cómo podemos llegar a entenderlo? Por eso lo más importante que tenemos que tener cuando nos adentramos dentro del campo de la Ouija, de la psicofonía y de todos estos sistemas de transcomunicación y transcomunicación instrumental es entenderlo. Tenemos que formarnos, tenemos que leer, observar entrevistas, programas de televisión, donde se entrevistan a expertos, a personas que saben lo que están diciendo. Porque a veces algunos van de expertos y realmente pues no tienen la experiencia necesaria como para crear lo que es una línea de trabajo, una línea de formación ante alguien que lo ve de una forma externa o ignorante, bueno, y esto puede llegar a causar un trastorno en una persona. Es delicado, es muy delicado. La Ouija, yo tomaría la Ouija con mucho cuidado. Insisto, no es un juego, sencillamente estamos tratando y trabajando con energías que muchas veces no sabemos comprenderlas, pero que están ahí y que muchas veces se manifiestan, unas veces en psicofonía, otras en imagen y por supuesto otras veces pues en sistemas como la Ouija o en sistemas de mediunidad. Yo creo que la pregunta del millón, y yo creo que de obligatoriedad hacer, es ¿qué hay detrás de la psicofonía? Para Pedro Amoros, ¿qué hay detrás de la psicofonía? ¿Obedece a algo? ¿Qué es la psicofonía? Bueno, pues después de muchos años te puedo decir que no lo sé, no lo sé. Realmente sí que te puedo decir una cosa y es lo que no es. Yo en mi último libro, como hacía alusión anteriormente, en el gran libro de las psicofonías, expongo una clasificación de todas las hipótesis que se han podido llegar a barajar para explicar qué es una psicofonía. Desde lo que es un sistema telepático, un sistema de transmisión del pensamiento, lógicamente, que pudiera influir sobre la cinta de grabación en un momento dado y que pudiese crear una alteración pues psíquica o psicológica, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente ha quedado demostrado que no se trata de eso ni que puede no serlo. Por ejemplo, mira, si os dais cuenta, aquí yo tengo dos aparatos, estos dos de aquí son exactamente idénticos, son dos Akai, dos platinas Akai, que las utilizaba yo lógicamente para realizar un experimento que era el de doble ciego. Yo ponía una grabadora, daba una serie de cintas a vírgenes, a amigos, y que en cierto modo, bueno, pues les pedía que me grabasen una pregunta cada 2 minutos, ¿no? Cortar, tirar, bobinar hacia adelante, más o menos, y luego grabar otra pregunta, bobinar hacia adelante y volver a grabar otra pregunta, ¿no? Y luego cogía una cinta de estas aleatorias, entre 8 o 10 amigos, utilizaba 10 amigos para sacar una estadística. Y bueno, pues en la otra grabadora, en la de arriba ponía las preguntas y en la grabadora de abajo ponía una cinta virgen para obtener una respuesta. Luego conectaba un sistema de grabación con temporización aleatoria, no sabía cuándo se iba a poner, y bueno, pues los micrófonos captaban el sonido ambiente, donde los aparatos se conectaban todos y reproducían la pregunta.
y a veces se producían respuestas coherentes a las preguntas que se efectuaban por parte de alguien. Yo no estaba, evidentemente, con lo cual la presencia del experimentador quedaba demostrado de que no era necesaria. Por eso anulamos esta hipótesis de la inducción telepática ante lo que es el fenómeno psicofónico. Si anulamos esta hipótesis, anulamos evidentemente la posibilidad de que nuestra mente pueda llegar a crear una palabra grabada, una frase, una respuesta. No. Posiblemente una alteración, pues probablemente sí. Probablemente una alteración sí. Una manipulación de la cinta, pues probablemente sí. Uri Geller pues era capaz de doblar cucharas, supuestamente, y tenedores y demás, con simplemente el poder de su mente. Bueno, y otras personas también. Aquí en España tuvimos a Mónica Nieto, por ejemplo, que bueno, pues era una gran paragnosta, pues al igual que Uri Geller, ¿no? Y bueno, pues sí que tenían incidencia sobre la materia, tenían energía psicocinética que podía llegar a afectar a un sistema, y por supuesto un sistema de grabación. Sí, este hombre creo que para un teleférico con 18 personas a bordo, ¿cómo no iba a poder interferir en una cinta de grabación? Pues claro, imagino que sí. Pero desde luego hay una gran diferencia entre interferir en una cinta de grabación y, por supuesto, dejar una pregunta, una respuesta grabada a una pregunta de una forma lógica, ¿no? Bueno, prueba de ello es que en las emisoras de radio estarían llenas de psicofonías que no se producen. Y bueno, pues esto es obvio, ¿no? Claro, yo fui pautando lógicamente pues todas las posibilidades, que si se tratase de ondas de radio que se habían metido en los cabezales de grabación, esto evidentemente quedó descartado por naturaleza, primero porque se han hecho experiencias en jaulas de Faraday que absorben las radiaciones electromagnéticas y posiblemente pues también cualquier tipo de radiación electromagnética de radio que pudiese influir dentro de lo que es una grabación psicofónica, ¿no? Una grabación controlada. Y por supuesto que si fueran ondas de radio pues tendríamos una especie de spirit box, cosa que pues no es así. Cuando se escucha una psicofonía uno se da cuenta de que se trata de una modulación de los sonidos ambiente o bien de una interacción electromagnética, pero desde luego no se trata de una onda hertziana que dice beba Coca-Cola o coma palomitas, ¿no? O te salga un anuncio o alguien cantando de una forma expresa con su música y todo eso. No, no. Una psicofonía es una psicofonía, tienen una pauta muy concreta, ¿no? No son ventriloquía inconsciente. Era el principal método de tractor por parte de estas personas que intentan cargarse los fenómenos paranormales. La ventriloquía inconsciente, por supuesto, es decir, el ruido de las tripas, pues nosotros en las grabaciones cuando esto se produce, pues lo decimos, que han sonado las tripas, ¿no? Para descartar este tipo de grabaciones y por supuesto pues están ahí, ¿no? Y se descarta. Y así podría decirte una tras otra todas las posibilidades que se iban estableciendo como posiblemente una explicación al mundo de las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Donde todas teníamos una explicación para intentar rebatirla, refutarla, ¿no? Donde no pudimos refutarla fue precisamente en el planteamiento de que las voces pudieran llegar a pertenecer a seres difuntos. No pudimos refutarla, porque ellos mismos incluso pues se identifican como seres difuntos. Ellos dicen que son los muertos y dicen que nos hablan desde el mundo de los muertos. Y sin embargo, en otros casos, como en alguna psicofonía mía, pues cuando preguntábamos o cuando yo preguntaba que me dejasen un mensaje desde el mundo de los difuntos, ellos me preguntaban, why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Claro, esto te hace pensar que la psicofonía en sí podría llegar a contemplarse como una especie de comunicación espiritual electromagnética, ¿no? O electrónica, un medium electrónico. Yo creo que no. Yo creo que los investigadores en TCI, en transcomunicación instrumental, somos personas que utilizamos la técnica para obtener, arrancar esos sonidos del silencio, pues que están ahí, ¿no? Y que muchas veces pues intenta comunicarse con nosotros a través de estos sistemas que nosotros establecemos como plausibles para
comunicarse. ¿Podría decir yo que son los muertos? Pues sería una pregunta interesante. Yo no puedo afirmarlo, porque no tengo una respuesta coherente. Sí, es cierto, o mejor dicho, una prueba coherente. Es verdad que ellos mismos lo dicen en sus respuestas, pero también nos mienten. El hecho de que ellos lo digan no implica a que realmente sean los difuntos quienes nos hablen. Probablemente sea un estamento distinto. Mira, el tema de la comprensión de los multiversos, de los universos paralelos, de las distintas capas cuánticas que pueden llegar a existir, como capas de cebolla, como la Deep Web, existe, ¿no? Para mí, nuestras tres dimensiones probables, alto, ancho y profundo, son dimensiones ya arcaicas. Tenemos que sumar el tiempo como una cuarta dimensión. Y por supuesto también tenemos que sumar, como dijo ya, para mí para el mundo, uno de los científicos más eminentes, posiblemente sucesor de Albert Einstein, que es Ed Witten. Él planteó una hipótesis, un físico absolutamente visto en todo el mundo y venerado por todos los científicos, ¿no? Él planteó la posibilidad de que estas 5 plausibles dimensiones pues estamentos dimensionales que podían llegar a existir, explicaciones lógicas que podían llegar a existir para la coexistencia de nuestro universo con los microtubos de la física cuántica, de esta física de supercuerdas, de estas cuerdas que formaban partes de estos microtúbulos que cohesionaban la materia. Pues posiblemente él lo estableció, lo unificó todo prácticamente y creó la hipótesis de las membranas cuánticas, que posiblemente sea la antesala a pensar que existe una serie de universos multiversos paralelos al nuestro y que pueden llegar a convivir. Es decir, si nosotros desde aquí hasta aquí tenemos que trazar una línea recta, posiblemente la distancia más corta desde aquí hasta aquí sea estirar un cable, ¿no? Punto a punto, una línea recta. Posiblemente si nosotros curvásemos ese espacio, nos daría la posibilidad de atravesar distancias impensables, prácticamente simplemente con la velocidad del pensamiento. Pues esto también creo que se puede llegar a dar en el mundo de la parapsicología y por supuesto de los fenómenos paranormales, como nosotros los concebimos. Y esto pues nos da pie a pensar que quién sabe si existe un mundo paralelo al nuestro donde estos seres difuntos van. Cuando, existe una hipótesis, una ley, que es la transformación de la energía, que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, el primer principio de la conservación de la energía, y que que establece esta pauta, ¿no? Esta pauta y que todo el mundo gira en función de ello, ¿no? Con lo cual pienso que si nosotros somos energía de algún tipo, esta energía tiene que cambiar y esta energía tiene que manifestarse en otro tipo de estamento dimensional. Y estos estamentos dimensionales, quién sabe, si en algún momento podrían llegar a ser estos multiversos paralelos de los que Ed Witten hablaba, ¿no? Y que probablemente podrían estar conviviendo con nosotros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué factores pueden llegar a tener? Es decir, qué características, qué forma tendría que ser un objeto para que estuviese allí o un ser. ¿Quién sabe? Es todo un mundo hipotético, es un mundo apasionante, es un mundo de dimensiones probablemente. Y haciendo alusión a una psicofonía que grabó mi querido Sinesio Darnell, decía que posiblemente el origen de estas voces pudiera ser adimensional, que no tuvieran por lo menos una dimensión conocida en nuestro universo paralelo al nuestro, es decir, en el que vivimos. Bueno, Pedro, muchas gracias. Creo que todos hemos aprendido muchísimo iba a decir, un maestro, ¿no? Yo me atrevería a decir el maestro, porque Pedro Amoros creo que eres el maestro, ¿vale? En el campo de la psicofonía,
al menos en este país, dentro de lo que conocemos en este país, creo que eres el maestro, no un maestro. Entonces, pues como digo, creo que todos hemos aprendido muchísimo de esta entrevista, te estoy muy agradecido y bueno, te emplazo para una futura colaboración en este canal. Muchas gracias, Pedro. Nada, muchas gracias por esta entrevista. Es un placer haber estado aquí contigo y para mí pues me he pasado un ratito muy agradable pues hablando contigo, con estas preguntas que creo que realmente son muy interesantes porque de alguna forma pones el dedo en la llaga en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues es lo que hace que se acerque un poco la comprensión de la parapsicología, un mundo tan absolutamente complicado pero a la vez tan sumamente sencillo. Gracias, Gabriel.